Hola chicos, ¿cómo están? Aquí su servidor Lelonizaba trayendo un nuevo video para este bonito canal. Bueno chicos, hoy les traigo un siguiente episodio de esta teoría, pero ante todo una introducción. Señor Iván Méndez, yo sé que querías un capítulo más de esa teoría. No te lo puedo traer, Api. Más bien te voy a dar una explicación. Este canal está muertísimo porque ya 3 veces que le han quitado la monetización, la he recuperado. Eh, Esa parte de las polémicas que he tenido durante mi adolescencia, de los 16 hasta los 18 años que estuve generando videos, el Lemon, y todo eso a que YouTube me ha hecho Shadowban. ¿Qué es eso? Es baneo negro. Es muy raro, porque aún así YouTube te recomienda, YouTube te hace eso. Pues no sé cómo le haré para que otra vez YouTube vuelva a confiar en mí. Estoy intentando volver a lo que es, pues volver a hacer videos normales, sin Lemon, sin seguir esas reglas que seguía antes de pues subir todo lo que yo quisiera, ¿no? Seguir las reglas de YouTube y así. Yo mañana, el día jueves en la noche, yo voy a hacer pues un capítulo de esotería para el día viernes. El día viernes, pues espera. No, el miércoles en la noche. El día miércoles en la noche para el día jueves voy a hacer esotería. Y pues así, para que el día jueves tengas tu capítulo más de esa teoría y estemos al día. Aparte de esta teoría, pues tengo varias que estoy intentando también ponerme al día. En sí, me voy a tardar un poquito. Eh, Tal vez me tarde una semana, por lo mucho. Voy a estar intentando subir un video cada día. Como verán, pues tenemos varias teorías por ahí. Tal vez me tarde 2 semanas, pero ahí estará tu teoría, que estará al día. En sí, pues estamos dándole una hora a cada teoría. A cada episodio es de una hora. Pues espero que una hora sea suficiente para esperarme 2 semanas, Api. Por lo pronto, pues también estoy pendiente con los nuevos juegos que descargué para que también no me ponga YouTube pues en la mira, porque pues un juego es repetitivo, yo lo sé. Así que estaré cambiando de juego, estaré cambiando de gameplay. Por lo pronto también estaré ayudando a mis compitas con las miniaturas. Si gustan me pueden seguir en las redes sociales, que abajo en la descripción les dejo el link. Estamos en Facebook y en Instagram. Estamos subiendo pues imágenes random. También estoy subiendo pues algunas playlists que pues yo hice para que pues estén al día con las teorías. También estoy subiendo las miniaturas que pues estoy haciendo, los banners. Próximamente pues estaré subiendo pues algo parecido a los TikToks de la aplicación de TikTok para Facebook, que son los Reels, pero algo original. Se me está ocurriendo por ahí para darle un nuevo contenido por allá. Es que hay mucha gente que usa Facebook. Voy a jalar mucha gente para allá y así, para que me conozcan, pues bien, para de alguna manera pues también ayudarme a que esto se genere un poco más y pues también poder generar un poco más de dinero y poder también pues tener al día todas las teorías completitas por ustedes y así este ¿cómo decirlo? Pues entre más
cuestiones que me ayuden en el hecho de pues ver mi contenido, vean esto, más me puedo expandir en el hecho. Ahorita tengo un montón de sueños y aún así estoy haciendo el contenido, no me quejo, tan solo quisiera de alguna manera verme motivado más. Este, uno se decepciona eh, en algunas ocasiones. Yo sé que he dicho, ¿sabes qué? 50 visitas y eso, pero pues para la larga es una mentira. Yo sé que estoy muerto, yo sé que esto. Y pues yo acepto la decepción, acepto la tristeza que me da ver mi canal muerto así, pero no me echo para atrás, por eso estoy intentando crear contenido nuevo, contenido esto y contenido que pues me ayude. También pues como esto también ya es un trabajo porque estoy generando ingresos, eso significa que pues puedo este decirle a mis compitas, ¿sabes qué? Crear una teoría y pues pagarles para que también ellos me apoyen en el hecho. Ahorita el señor Loquendo ya me apoyó con dos teorías, que es Naruto Esparda y una teoría nueva que voy a subir en el segundo canal, que la clasifico como una teoría loca, eh, seria y loca. La verdad lo van a ver en el segundo canal. Si gustan, debajo en la descripción les dejo el link. Así por eso también necesito generar un poco más de vistas. Por eso me estoy yendo a Facebook. Para que pues también nos pueda ver a alguna gente de allá. Por eso necesito también tener un poco más de gameplay. Para que también pueda subir un episodio de Tanjiro Demonio y así para que nos vayan a conocer y así este necesito pues expandirme de esa manera. No les digo que pues voy a dejar de subir videos, no. Voy a intentar estar al día con ustedes. Me voy a tomar un día o 2 días por máximo para pues también necesito descansar. Aparte de esto pues necesito comer, necesito pues estar conmigo mismo estable, porque pues si no estoy estable yo pues cómo voy a hacer los videos, tampoco voy a mostrarles una faceta que pues no me gusta. A veces sí me pongo triste, decepcionado, pero voy para adelante. Estoy intentando hacer las cosas bien, voy para acá, me están pidiendo miniaturas, me están pidiendo banners, voy a dándole para adelante. Es lo que me enseñó mi abuelo, que aunque esté muy fea la cosa, vamos para adelante y a ver qué sale. Pues de todos modos estoy caminando. El camino está muy estrecho. Yo todos voy a seguir caminando, voy a quitar rocas, voy a quitar árboles, voy a quitar tal vez a personas que me estén haciendo daño y todos modos voy a seguir caminando. El chiste es seguir caminando y no rendirte. Esa es la cuestión de la vida. La vida es muy dura, así de simple, me han dicho. Y lo he sentido, lo he experimentado. Hay unos fanficteros que es el compito Pancracio que ya no me habla. Yo por las cuestiones mías, yo me he portado mal con él. Ya no está en el camino. Mitsuki, la- nada más son los únicos mis amigos Ita, Dante que están vivos. ¿Quién está? Ángel, Ángel Teorías, Mitsuki Teorías, Pancracio ya no suben videos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque pues YouTube ya los manchó, ya les quitó la monetización o les puso un strike a algunos, o ya no quisieron hacer más videos porque ya no le tuvieron ese sentido, ¿sabes? Es que a la larga sí cansa, uno lo ve como hobby, lo ve como esto, pero si hay oportunidad de generar ingresos, ¿por qué no? Y pues algunos tuvieron la monetización. Lamentablemente YouTube se ha vuelto un poco más estricto de lo normal. Hay que adaptarse. Yo lo único que les he dicho, hay que adaptarse, hay que mostrar una buena cara y pues para adelante, a ver qué sale.
Creo que sería todo, chicos. De todo, pues les pido una disculpa a todos los que los ofendí en el 2019, 2020, hasta el 21. Creo que llegué a hacer miniaturas, banners. Creo que es desde el 17, 18 que empecé aquí con los compitas fanviteros. No me fue muy bien. Una época oscura para mí. Yo sé que me porté mal, pero pues, ¿qué puedo hacer? Ya las cosas ya están hechas. Yo sé que esa persona ya desapareció de mí y voy a seguir aprendiendo de mis errores. Sale, cuídense. 6 meses después, Tanjiro estaba listo para pasar a la selección final. O, en realidad, estaba sobrecalificado. Con 2 estilos de respiración, uno de los cuales Sakonji nunca había visto antes, en su haber, su dominio de la respiración de concentración total constante y un cuerpo perfeccionado tras 6 meses de práctica constante, casi había alcanzado el nivel de pilar. Ahora, si tan solo pudiera cuidar de sí mismo, todo lo relacionado con la situación desconcertaba a Sakonji. Había oído hablar de genios que ascendían rápidamente de rango, pero Hiyu estaría molesto porque no quería ser el pilar de agua, pero Sakonji pensó en secreto que esto sería mejor para ambos estudiantes. Entrenaré el doble de duro, Nii-chan. Dijo Nezuko, con determinación brillando en sus ojos. Yo también. Asintió Takeo, que acababa de empezar su propio entrenamiento. Creo que todos lo haremos, dijo Kie en voz baja mientras entraba, probablemente evitando una cacofonía de ruidos del resto de los niños. Su propio entrenamiento avanzaba lentamente, pero con seguridad. Parecía ser capaz de exprimir hasta la última gota de crecimiento de sus sesiones de entrenamiento, y se unía a los niños en sus ejercicios de balanceo todas las mañanas antes de comenzar con sus propias tareas autoproclamadas. A veces pensaba que progresaba solo por pura determinación. A pesar de su apariencia externa, la mujer no era ninguna pusilánime. Entre sus esfuerzos y la ayuda del resto de los niños, y a veces los obstáculos de los más pequeños, pero había sido tan entrañable, ahora tenían una casa de buen tamaño con 4 dormitorios separados, una cocina y un engawa. Para Sakonji, era casi un lujo, pero era necesario. Descubrió que, cuanto más se acostumbraba a los niños, más se daba cuenta de lo solo que había sido antes y de lo mucho más feliz que era ahora con otras personas a su alrededor tan a menudo. Especialmente con un adulto con quien interactuar que tenía una buena cabeza sobre los hombros. Si alguna vez hubiera tenido una hija, esperaba que hubiera sido como Kamado Kie. Muy bien, todos, dijo Tanjiro mientras bajaba a Rokuta después de darle un abrazo. Pórtense bien. Volveré en breve. Buena suerte, Nii-chan. Lo harás genial. Vuelve sano y salvo. Te amo. Tanjiro parecía como si le hubieran dado el mundo. Todavía radiante, se puso en camino saludando con la mano mientras lucía esa sonrisa en su rostro, la máscara de zorro atada a un lado de su cabeza y una espada Nichirin prestada. No se preocupe, Urokudaki-sensei, me aseguraré de que no pierda más estudiantes en la selección final. Sakonji solo pudo suspirar. Así que sabía más sobre Sabito y Makoto de lo que había dejado ver. De alguna manera, el ex pilar del agua nunca había podido animarse a preguntar. Apreciaba las palabras del chico. Lo hacía, pero aún así lo tomó por sorpresa cuando Tanjiro demostró lo mucho que sabía con tanta naturalidad. Al parecer, uno puede saber algo sin comprender del todo las repercusiones. La peor parte fue que Sakonji ya debería estar acostumbrado. Kie puso una mano sobre el brazo del cultivador, preocupado. Probablemente por Tanjiro más que por él. ¿Pierdes muchos niños en la selección final? Sakonji suspiró. Sí, lo sé. Sin embargo, miró a la figura que desaparecía al final del camino, todavía les estaba haciendo señas, y casi sintió pena por los demonios atrapados en el bosque de glicinas, estoy seguro de que no será uno de ellos. ¿Y no fue un alivio decirlo? XXXX Yamamoto Miroku odiaba esto. Había estado entrenando durante años, apenas había llegado al punto en el que podía usar su estilo de respiración elegido, aunque aún no se había acercado a dominarlo, pero aquí estaba huyendo de un demonio con tantas manos, no debería haber ningún demonio tan fuerte en la selección final. Había intentado cortarlo, incluso con su estilo de respiración de viento, pero se había cortado una mano y luego había hecho algunas abolladuras como máximo. El cuello ni siquiera había sido arañado, así que había huido. ¿Por qué no regresas? Le gritó el demonio. No puedes escapar de mí. A Miroku se le revolvió el estómago y saltó sobre un tronco caído.
Se negó a rendirse porque, de lo contrario, ¿para qué serviría todo eso? Pero sabía que no podría mantener ese ritmo, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a reconocerlas. Y el corazón le latía tan fuerte en el pecho que le dolía. ¿Qué más esperaba de correr tan rápido? Ciertamente no se debía a su miedo, por supuesto. Además, sus piernas y brazos temblaban porque se había esforzado tanto. Y esa era la única razón. Y sin embargo, en su corazón, él lo sabía. ¿Así es como voy a morir? Se preguntó. ¿Tan cerca de la meta? Fue a dar otro paso, pero su pie se enganchó en una rama que pensó que había pisado y se cayó al suelo, raspándose las palmas de las manos, lastimándose las rodillas y perdiendo el control de su espada. Le tomó un momento darse cuenta de lo que había sucedido y, aturdido, miró hacia arriba para ver su espada frente a él, tirada en el suelo. Fue a arrastrarse hacia adelante y agarrarla, pero la voz del demonio detrás de él lo hizo congelarse en seco. Te atrapé. Miroku se giró para mirar por encima de su hombro, con los ojos muy abiertos por el horror. Ocurrió como en cámara lenta, mientras el mundo parecía congelarse a su alrededor, y sin embargo no pudo hacer que su cuerpo se moviera hacia un lado cuando la enorme mano se dirigió hacia su rostro. Lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. No eres uno de esos niños, pero estoy seguro de que será sabroso. Miroku no podía respirar. El demonio lo levantó en el aire, arriba, 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 hasta que quedó colgando justo encima de la boca. Miró hacia abajo y, horrorizado, vio que las enormes fauces se abrían de par en par, un agujero abierto listo para tragarlo literalmente. No, jadeó, agarrando con las manos el apéndice del demonio. No sirvió de nada. Pateó, pero el demonio lo agarró con fuerza. No, por favor, y entonces algo se volvió borroso con el rabillo del ojo. Aliento de agua, segunda forma. Rueda de agua, dijo alguien mientras la mancha se interponía entre Miroku y el demonio de la mano. Se escuchó un grito sobrenatural y alguien agarró la parte de atrás de la camisa de Miroku, arrastrándolo. La mano del demonio se soltó y lo siguiente que supo fue que estaba sentado en el suelo cerca de su espada, con el trasero dolorido. Parpadeó, miró hacia arriba y vio el rostro sonriente de un chico de cabello color borgoña. No podía tener más de 13 años, 14 como máximo. Y, sin embargo, le sonrió a Miroku como si no viera nada malo en la situación. ¿Estás bien, cazadora-san? ¿Qué? Oh, oh, oh. Es uno de los suyos. Me envió otro este año. Dijo el demonio con entusiasmo. Los ojos del niño se cerraron y de alguna manera parecía triste cuando se giró para mirar al demonio. Es Eurokudaki. Me atrapó aquí y me envía comida. No sé si odiarlo o agradecerle. El demonio se quedó pensativo y luego le sonrió, aunque a Miroku le pareció más bien una mueca de enojo. No, lo odio. Lo odio. Lo odio. Me atrapó aquí. Gritó el demonio y sus manos se dispararon hacia adelante. Así que, en venganza, el chico lo esquivó y al demonio le crecieron más manos, devoraré a todos sus estudiantes. El niño lo evadió una vez más. Qué lástima que te hayas perdido una, dijo con la misma sonrisa. Sus palabras no coincidían con su tono, pero no sonaba para nada falso ni forzado, este era un niño espeluznante. El demonio de la mano chilló y se lanzó hacia adelante nuevamente, pero el niño prácticamente desapareció y luego apareció nuevamente en un árbol detrás de dicho demonio. Me alegro de poder darte paz antes esta vez. Prácticamente desapareció de nuevo, y entonces Miroku lo escuchó. Primera forma. Corte de superficie de agua. Entonces un destello de luz brilló en una espada en movimiento y la cabeza del demonio salió volando. Miroku solo pudo sentarse allí con la mandíbula abierta mientras la cabeza del demonio caía al suelo, comenzando a desintegrarse lentamente. Entonces, para sorpresa y absoluta confusión de Miroku, el niño apareció entre la cabeza y el cuerpo. Por un momento, se quedó mirando, con ojos tan tristes. ¿Por un demonio? Y entonces el cerebro de Miroku dejó de funcionar por completo cuando el niño se arrodilló y puso una mano sobre la cabeza del demonio y la otra en una mano cercana. ¿Qué edad tenías cuando ese hombre te encontró? Susurró suavemente. 6. 7. Los ojos de Miroku se abrieron de par en par. Eso era, él nunca lo había pensado de esa manera antes. Entonces el demonio gritó Oni-chan y de alguna manera, supo que el chico pelirrojo no había estado muy lejos. Miroku recordó a su propio hermano pequeño, mordido prácticamente por la mitad por un demonio mientras su madre gritaba. El demonio no se había interesado en ninguno de ellos, solo en Yasumaru, su madre no había podido lidiar con eso después y simplemente se había consumido.
Su padre, bueno, cuanto menos se diga sobre el hombre que los abandonó, mejor. Y sin embargo, ¿qué habría pasado si Yasumaru se hubiera convertido en un demonio? Ese demonio de la mano que casi se lo había comido, ese también había sido el hermano pequeño de alguien, se sintió enfermo, sin saber muy bien qué pensar sobre esta nueva revelación. Los demonios eran malvados, pero alguna vez habían sido humanos. Los demonios necesitaban morir, pero alguna vez tuvieron una familia que los amaba. Durante mucho tiempo, Miroku había pensado que los demonios ya no eran humanos y, por lo tanto, no eran humanos en absoluto, pero, ese no era el caso, ¿verdad? No le gustó esta nueva perspectiva. Le hacía doler la cabeza y le revolvía el estómago. Así que la ignoró y, en cambio, habló con enojo. Oye, ¿qué fue todo eso? Preguntó enojado. ¿Entraste como si necesitara ser salvado y luego tomaste la mano de ese demonio? ¿Qué te pasa? El chico simplemente se giró y lo miró, esa sonrisa radiante suya fue reemplazada por algo vacío pero desgarrador de alguna manera. Convertirse en demonio es un destino peor que la muerte, dijo en voz baja, con seguridad, como si ya tuviera mucha experiencia en asesinatos. Tal vez la tuviera, por lo que Miroku sabía. En deuda con ese hombre que puede, y probablemente lo hará, matarlos por capricho, quieran o no, incapaces de salir al sol, incapaces de resistir su hambre inherente, incapaces de recordar la mayor parte de sus vidas como humanos y gran parte de ellas como demonios, todo a cambio de un poco de poder. Miró hacia abajo, a los montones de cenizas que eran todo lo que quedaba del demonio. Ni siquiera dejan un cuerpo para enterrar cuando mueren. Suspiró. Si estuvieras en su posición, especialmente si no fue por tu propia elección como este muchacho, ¿no querrías que alguien estuviera allí para aliviar tu muerte? Pero han matado gente. El chico asintió con la cabeza. Sí, lo han hecho. Luego se encogió de hombros y se dio la vuelta para alejarse. Sin embargo, si yo hubiera estado en su lugar, habría querido que alguien me tomara la mano y tal vez rezara por mí. La única razón por la que no estoy en su lugar es porque nunca he conocido a Kibutsuji-Musan, y no creo que esa sea una razón para negarle a alguien un consuelo moribundo. Cuando lo dijo así, qué terrible sería pensar que si Miroku hubiera conocido a Musan, tal vez se encontraría saliendo a cazar gente para sobrevivir. ¿Lo disfrutaría? Realmente esperaba que no. En cualquier caso, mantente con vida, dijo el chico mientras caminaba hacia los árboles. El resto de los demonios que hay aquí no son tan malos, y los cazadores de demonios te necesitarán en el futuro. ¿Qué? Él. ¿Por qué él? Y sin embargo, Miroku se sintió un poco más orgulloso ante el reconocimiento. Sé claro que me necesitarás. Gritó mientras la figura desaparecía. Los cazadores de demonios necesitan ser fuertes como yo. El chico suspiró algo que sonó como usuarios del viento, pero antes de que Miroku pudiera ponerse a la defensiva, el chico simplemente dijo, «Bien». Por alguna razón, eso simplemente le quitó el aliento a Miroku. «Espera», gritó, corriendo detrás del chico un poco para no perderlo de vista. «¿Cómo te llamas?» El chico hizo una pausa y lo miró, con esa sonrisa radiante de nuevo en su lugar. «Tanjiro. Kamado Tanjiro. Un placer conocerte». Yamamoto Miroku, se presentó rápidamente el aprendiz. Luego se preparó, pero se obligó a refunfuñar. Gracias por la ayuda. Luego, mucho más fuerte. Solo quiero que sepas que no la necesitaré otra vez. Tanjiro parpadeó, pero luego sonrió aún más grande de alguna manera. Te lo haré cumplir. Hazte más fuerte, Yamamoto-san. Espero ver en qué te convertirás. Es curioso, no había tenido a nadie que realmente creyera en él desde su familia. Había sido mediocre en el aprendizaje de ese estilo de viento y su maestro lo había ayudado cuando se lo pidió, pero por lo demás simplemente lo había dejado a su aire. Realmente no había hecho amigos durante el entrenamiento. No había tenido una conexión en tanto tiempo, se sintió bien. Decidió en ese mismo momento que estaría a la altura de las expectativas de ese chico y haría todo lo posible para pasar la selección final, y lo que viniera después. Nos vemos por ahí, Yamamoto-san. Dijo Tanjiro, y luego se dio la vuelta para alejarse nuevamente. Un par de minutos después, Miroku todavía estaba de pie en el pequeño claro preguntándose qué había sucedido realmente. XXXX Kibutsuji-Musan no dormía a menudo. Después de todo, el sueño era una vulnerabilidad y una debilidad de la que los demás se aprovecharían demasiado. No permitiría que le clavaran un cuchillo en la espalda, por inútil que fuera cualquier intento. Era un demonio, el demonio. Superior, casi perfecto, casi invencible y, definitivamente, nada estúpido.
Sin embargo, todavía, en raras ocasiones, se aburría. Evitaba quedarse atrapado en lugares pequeños durante el día, pero había días en los que simplemente no podía evitarlo. Durante esos momentos, dormía. Y cuando dormía, soñaba. La última vez que se había visto obligado a una situación tan indeseable había sido cuando había ido a buscar a la posible familia Hanafuda. Había sido solo un rumor, pero hacía tiempo que había dejado de desestimarlo. Y ese había sido lo suficientemente jugoso como para investigarlo él mismo. No le había llevado mucho tiempo localizarlo, un par de años como máximo desde que escuchó el rumor. Uno de sus demonios había encontrado un puesto que vendía aretes y Muzan lo había visto. Varios pares de aretes eran aretes Hanafuda. No hace falta decir que la tienda había sido destruida esa noche y el hombre había sido reclutado a la fuerza para unirse a los demonios. Había buscado en todos los recuerdos a medida que su conexión con su nuevo demonio crecía y encontró imágenes del hombre al que le había comprado dichos aretes. Muzan lo había dejado ir después de eso y luego vio cómo el hombre mataba y devoraba a lo que había sido su familia antes de huir a las colinas. Muzan siempre disfrutaba viendo eso, ver la prueba absoluta de cuán superiores eran los demonios a los débiles humanos. Desafortunadamente, la familia de comerciantes que había vendido los aretes al dueño del puesto había sido más difícil de rastrear, pero una vez que lo hizo, se enteró del artesano de un pueblo de montaña que había visto a un hombre usando los aretes. Esos también habían sido recuerdos esclarecedores. Rara vez obtenía recuerdos tan interesantes y necesarios de los recién convertidos. Aparentemente, el hombre había sido inspirador y definitivamente estaba usando una especie de versión diluida de una forma de aliento, incluso si no había sido un asesino de demonios. Una vez que terminó de revisar los recuerdos del artesano viajero, el nuevo demonio se había lanzado contra el pueblo más cercano y Muzan había ido tras el hombre de los recuerdos, que aparentemente tenía una familia en las montañas. Había estado tan cerca de encontrar cualquier rastro de ese hombre que hubiera quedado en el mundo y destruirlo por completo, y estaba seguro de haber encontrado la casa correcta, pero estaba vacía. Limpia como si quien quiera que hubiera estado viviendo allí hubiera hecho las maletas y se hubiera ido a toda prisa. Ahora muy enojado, Muzan había tratado de rastrearlos y había encontrado un rastro que conducía a un pequeño muelle en un río cercano, lo que había hecho que el rastro, principalmente olor pero también un ligero residuo espiritual que molestó aún más a Muzan, fuera más difícil de seguir, pero no imposible. Así que siguió el río y se encontró con un conjunto de huellas que se adentraban en el bosque. Las siguió rápidamente, pero solo encontró un callejón sin salida. Con su ira cada vez mayor, regresó al río y encontró el segundo conjunto de huellas un poco más abajo. Este conducía de nuevo al río, rodeando algunos rápidos. El tercer conjunto, sin embargo, se había adentrado entre los árboles en dirección al pueblo cercano. También era un callejón sin salida. Ante su ira, muchos árboles cayeron. A esa altura, ya había pasado más de la mitad de la noche y se acercaba a las 3/4 partes. Si simplemente hubiera estado viajando, podría haber llegado al pueblo muy rápido, pero había estado rastreando y odiaba que eso le hubiera llevado mucho más tiempo del que realmente debería. Aunque, ahora que se concentraba, podía sentir la especie de división en la orilla donde aparentemente habían desembarcado, habían dejado un rastro falso y luego habían regresado para continuar río abajo. Si no lo supiera, pensaría que sabían que él vendría por ellos, pero ¿cómo? Había estado más decidido que nunca a encontrar a los humanos, tanto que cuando se topó con la siguiente rama del olor y el rastro persistente, había estado en medio del puerto de una ciudad. Muzan definitivamente se había detenido en un muelle desierto y percibió ese tipo de rama, una que se dirigía río abajo y la otra hacia la ciudad. ¡Qué humanos tan inteligentes! Tal vez tenga que convertirlos, si no los masacró a todos inicialmente por pura frustración. Aún así, después de eso supo a dónde ir y se concentró en seguir el rastro río abajo. Esa había sido la única razón por la que no había arrasado por completo la ciudad. Casi al amanecer, encontró el barco dando vueltas y vueltas en un remolino, completamente vacío pero manchado de sangre por dentro. Todo el paisaje había cambiado con ese descubrimiento. Y, por desgracia, Muzan no tuvo tiempo de volver atrás y seguir el rastro. No cuando se dirigía al noroeste y probablemente se toparía con el sol si se dirigía al noreste. Probablemente llegaría a la aldea a tiempo, pero nunca había sido de los que se arriesgaban demasiado. Entonces buscó refugio y encontró una casa abandonada. Durante horas, había estado furioso. Incluso si regresaba ahora, el rastro estaría perdido en el mejor de los casos, inexistente en el peor.
Ya había podido darse cuenta de que la familia no se había quedado en el pueblo. Ahora estaba de nuevo en el punto de partida, y lo odiaba. Él, un ser tan avanzado, reducido a perseguir a un grupo de mocosos humanos. Al final, la rabia se transformó en un aburrimiento frustrado, y luego se quedó dormido y soñó. Soñaba con demonios y cazadores de demonios, con una familia corriendo, con mirar hacia abajo y esperar ver garras, pero solo veía uñas. Con niños gritando Tanjiro ni. O Oni-san. O incluso simplemente Tanjiro. También escuchó a Nezuko, pero poco más. Aunque sí tuvo atisbos, impresiones, en realidad, de las lunas crecientes y humanos increíblemente fuertes con estilos de respiración, matar demonios. Así era, pero nada particularmente concreto. Cuando despertó, tuvo que regresar a Tokio para mantener las apariencias, lo que lo frustró aún más después del sueño. Tenía que encontrar a ese chico, a ese Tanjiro. Después de todo, sus sueños siempre significaban algo, incluso si solo eran atisbos de sus demonios. Ahora, de pie junto a los cuerpos aún fríos de la pareja que había estado viviendo en la estación de paso, se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de encontrar al chico de nuevo. Había seguido la pista de la familia, pero no había servido de nada. Cualquier pista solo lo había llevado a más callejones sin salida. A donde quiera que hubieran ido, habían tomado una ruta enrevesada para llegar allí. Lo que, por supuesto, planteaba la pregunta de cómo sabían que los estaban persiguiendo. Eso, a su vez, hizo que los deseara más. Se negaba a creer que esta farsa de persecución fuera una coincidencia. Desafortunadamente, los había rastreado hasta este lugar, y la única que lo sabía, la mujer de la casa, se había negado a hablar, y ella tampoco podía contener su sangre. Normalmente, pensaría que era una lástima en el mejor de los casos, pero ahora mismo, la única razón por la que no derribó la casa que lo rodeaba fue el aclaramiento del horizonte que podía ver por la ventana. Gruñó, un sonido bajo, profundo, salvaje y lleno de promesas. Encontraría a ese Tanjiro. Y si podía, a la familia, y acabaría con ellos o los reclutaría. Hasta entonces, parecía que tendría que volver a buscar su lirio araña azul. Pero probablemente se quedaría atrapado en esa casa durante el día. Qué desafortunado. Pero podría dormir y tal vez volver a soñar. Además, pensó mientras observaba los cuerpos que ahora goteaban sangre sobre los tatamis, al menos tengo una buena comida aquí. XXXX-san. Gracias a ti Melordin por su ayuda en esto. Tuve que volver a entrar en la mente de Musan, cabezazo realmente no me gusta hacer eso. Pero era necesario hacerlo. Sigue adelante estoicamente, esto se está convirtiendo más en una historia real en lugar de los fragmentos que pretendía. Tim dice que es solo mi estilo, no creo que esté equivocado. Siguiente capítulo. Tanjiro preocupa a su familia y consigue una espada. Fin del capítulo, espero que les guste, recuerden que voy a estar reviviendo el canal, tal vez me tome un día o dos de descanso de no subir. Kamado Kie siempre había sido una mujer sencilla y práctica. Tenía sus prioridades. Sus hijos, su marido, otras personas, ella misma, su hogar y todo lo demás. Cuando su marido, Tanjiro, falleció, ella estuvo a su lado. Él no se despertó para darle un último adiós, simplemente dejó de respirar lentamente con esas dolorosas y ásperas respiraciones. Lo enterraron junto a sus padres y casi la mató tener que despedirse tan pronto, pero descubrió que sus prioridades no habían cambiado mucho en su vida posterior. No había sido fácil, pero se las habían arreglado y habían adoptado una especie de rutina en la que cada uno de los niños colaboraba cuando y donde tenía que hacerlo, normalmente dejando tiempo para jugar después. Ella se sentía inmensamente orgullosa de ellos. Hasta el pequeño Rokuta había encontrado formas de ayudar. A menudo su ayuda obstaculizaba más de lo que ayudaba, pero lo intentaba y eso era suficiente para ella. Todos sus hijos habían sido muy trabajadores, aunque algunos más que otros, pensó en Takeo y meneó la cabeza con cariño, felices y amados. La pérdida de su padre había dejado un enorme vacío en sus vidas, pero habían seguido adelante. Y ella se había sentido muy bendecida de tener hijos tan maravillosos. Entonces Tanjiro había cambiado. En un día, en una noche, incluso. El día en que salió de la casa a trompicones y a toda velocidad y se encontró con la nieve de la mañana sin ninguna de sus protecciones invernales. Con la ropa de dormir puesta, y había regresado tan diferente. El marcado contraste entre su inocente, ingenuo y optimista hijo y el guerrero endurecido que había regresado, él seguía siendo su Tanjiro, pero al mismo tiempo, no lo era. Ella lo había sabido entonces, pero los meses transcurridos desde entonces solo habían reforzado sus observaciones.
Nunca habría pensado en sorprender a su hijo mirándose las manos con disgusto, como si pudiera ver algo en ellas que nadie más podía: sangre, suciedad, garras. ¿Una combinación de todo eso? Sin embargo, nunca se atrevió a preguntar. Le recordaba demasiado a cuando su padre había vuelto de la guerra con Rusia. Tenía un aspecto similar, y le faltaba una pierna. A veces se quedaba mirando el lugar donde debería estar su pierna con una especie de anhelo que, en un principio, ella había pensado que significaba que quería recuperar su pierna, lo cual era comprensible, en su opinión. Pero más tarde, después de su muerte, su madre le dijo que había sido más complicado que eso. A veces sentía que no había dado lo suficiente. Como si tal vez, si hubiera renunciado a más de sí mismo, más de sus camaradas habrían regresado a casa. Ella odiaba ver esa mirada en él, y odiaba verla en su hijo aún más. Y luego había momentos en que Tanjiro simplemente la miraba con la expresión más dolorosa. No estaba segura de que era exactamente lo que parecía lastimarlo tanto en ella. Cuando miraba a sus hermanos y hermanas, cuando pensaba que nadie lo estaba mirando, por supuesto, simplemente parecía triste. Pero era como si algo en ella lo lastimara físicamente. Ella también odiaba eso. Pero tampoco quería hablar de eso con ella. Ni con nadie, en realidad. No fueron pocas las veces que logró reunir la voluntad para intentarlo. Excepto Nezuko. Hablaría con Nezuko. Pero, no sobre nada de lo que pareciera realmente necesitar hablar. Y el resto del tiempo, era como si alguien hubiera tomado la personalidad de Tanjiro y la hubiera intensificado 10 veces. Pasó de ser feliz, contento y optimista a prácticamente irradiar esa sonrisa suya, corriendo de un lado a otro con entusiasmo cuando hacía sus tareas o simplemente interactuaba con sus hermanos y Urokudaki, y mirando al futuro con una especie de determinación desesperada que rayaba en el fanatismo. No, ella sospechaba que hacía mucho que había cruzado la línea entre el fanatismo y la normalidad. Toda su energía y esfuerzo parecían estar destinados a interactuar con sus hermanos o a entrenar para derrotar a esa persona de Muzan. Y parecía haber olvidado que ya no podía pasar sin comer ni dormir, aunque ella no creía que los demonios pudieran pasar sin ambas cosas tampoco, y por lo tanto no estaba segura de si eso era un remanente de sus vidas anteriores o simplemente él se esforzaba más que nunca. La asustó, principalmente porque Tanjiro nunca había sido de los que ocultaban sus sentimientos. Llevaba el corazón en la mano y cada una de las emociones que mostraba era real y genuina. Cada sonrisa, cada mueca, cada suspiro de satisfacción. Si antes había sido un sol que iluminaba sus vidas, ahora casi se había convertido en un sol de verano. Había sido cálido, pero ahora su calor y su luz habían crecido hasta el punto de intentar quemar cualquier oscuridad de sus vidas. Se estaba quemando a sí mismo. Y lo mataría. No podía evitar su preocupación por él. También le preocupaba el efecto que su nueva personalidad tendría en sus hermanos. Nezuko ya se estaba esforzando al máximo para aprender el estilo de respiración de agua. Takeo, tan perezoso como podía ser, tuvo que esforzarse para comenzar su entrenamiento y sus tareas, pero una vez que se metió en eso, podía ser más intenso que Nezuko, casi tan intenso como este nuevo Tanjiro, incluso. Hanako ya había comenzado a preguntar cuándo comenzaría a entrenar, al igual que Shigeru e incluso al pequeño Rokuta le gustaba tomar un palo y blandirlo como sus hermanos hacían con sus espadas de madera. Según Urokudaki, Kie estaba haciendo más progresos de los que creía. Puede que solo subiera a la montaña 1 o 2 veces por semana, pero lo hacía todas las semanas y se concentraba en su respiración siempre que podía. Sin embargo, no había progresado tanto como sus hijos y sabía que probablemente nunca lo haría. Sinceramente, eso no le importaba siempre que pudiera defenderse a sí misma y a sus hijos de alguna manera. Aún así, a diferencia de sus hijos, ella sabía cómo esforzarse sin exigirse más de lo que podía soportar. Había tenido cierto éxito al intervenir con Nezuko y Takeo, pero no con Tanjiro. Había intentado que descansara más, había conseguido que Nezuko interviniera cuando podía, había persuadido a sus hermanos para que le pidieran que no se esforzara tanto, pero luego él simplemente dirigía su energía hacia ellos y se exigía de esa manera. Finalmente, había ido a Urokudaki. Estaba más preocupada y aliviada al mismo tiempo cuando descubrió que aparentemente él también había intentado que se detuviera, o al menos que fuera más despacio. Al parecer, ninguno de los dos había sido suficiente. Entonces, juntos, ella y el cultivador hicieron planes, luego contingencias, y luego se enfrentaron a Tanjiro.
habían establecido algunos límites y restricciones firmes en su entrenamiento, ambos le recordaron que, sin importar lo que recordara de sus otras vidas, ahora se estaba lastimando al no descansar. Era humano en este momento, y eso incluía debilidades físicas. Urokudaki le había dicho directamente que no lo aprobaría para la selección final hasta que aprendiera a relajarse y descansar. Una vez que lograra hacer eso con la suficiente frecuencia, solo lo aprobarían para convertirse en un cazador de demonios si podía prometer que continuaría permitiéndose tiempo para recuperarse después de haber pasado la selección final. Eso más que cualquier otra cosa lo había afectado y finalmente había visto una mejora en cómo se trataba a sí mismo. Ella solo podía esperar que él cumpliera su promesa y continuara cuidándose cuando se convirtiera en un cazador de demonios. Que dejaría de castigarse a sí mismo. Ella le recordó que no podía salvar a todos y que esforzarse demasiado en hacerlo solo lo lastimaría, o incluso lo mataría, a él, y a cualquiera a quien pudiera haber ayudado, aún más. Eso también pareció ayudarlo. Ki odiaba ponerle tanta presión a su hijo de 13 años. No importaba cuántas vidas hubiera vivido, seguía teniendo 13 años. No importaba cuántos recuerdos tuviera, nunca había llegado a los 20 años. No importaba lo que hubiera hecho, él seguía siendo solo Tanjiro, el niño que solía pedirle galletas de arroz y que amaba ver a su padre bailar y que saltaba sobre su hermano menor para recibir un golpe en la frente con una olla ardiente por él. Si alguien podía darle esperanzas para el futuro, ese era él. Tenía un conocimiento y una comprensión que superaban con creces a su edad. Tenía las cicatrices y el trauma que nadie, a ninguna edad, debería tener. Era el sol que se abría paso entre las nubes, pero también el sol que abrasaba la tierra a su alrededor en ocasiones. Y él era su sol, su hijo. Y odiaba tener que dejarlo ir tan pronto, tanto como había odiado dejar ir a su padre. Pero sabía que tenía que hacerlo, demasiado pronto, pero tenía que suceder. Y podía estar agradecida de estar viva para estar allí cuando él se fuera a la selección final. Tuvo que contenerse para no salir corriendo a recibirlo una vez que regresara, prácticamente saltando y silbando una canción que nunca había escuchado antes. Todos corrieron a saludarlo, excepto Nezuko, que estaba en la montaña, y Urokudaki, que lo observaba desde lejos, aunque parecía mucho más relajado ahora que desde que Tanjiro se había ido, y finalmente llegó hasta Kie. Le sonrió, sin un rasguño, y la abrazó. Ella inmediatamente le devolvió el abrazo y lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Estoy en casa, mamá», susurró. «Bienvenido de nuevo, querido», respondió ella en el mismo tono. «Pasé, ¿sabes?». Su respiración se entrecortó por un momento, pero luego se obligó a relajarse, dejando atrás el dolor que sentía por él al ver que crecía tan pronto como apareció su fea cabeza. «Lo sé». Él se inclinó hacia atrás y la miró. «¿Cuándo había crecido tanto? ¿Estás orgullosa de mí?», preguntó preocupado. Debió haber olido su tristeza, qué pensamiento más extraño, pero al que ella se había acostumbrado extrañamente. Suspiró y le pasó una mano por el pelo corto. «Oh, querido. Podrías fallar en todos los exámenes del mundo y aún así te amaría. Pero sí, estoy orgullosa de ti. Nunca tienes que cuestionar ninguna de esas dos cosas». Yo solo. Se le cortó la respiración de nuevo y tuvo que contenerse para no estallar en lágrimas en ese mismo momento. «Eres tan joven». Él abrió la boca para protestar, pero ella lo interrumpió. «Sé que tienes varias vidas a tus espaldas, pero querido, tu cuerpo tiene 13 años. Yo, desearía poder tenerte conmigo y a salvo para siempre. Eso es lo que cualquier buena madre querría para su hijo. Pero sé que no es posible». Sacó un pequeño amuleto de protección que había conseguido en el templo sintoísta más cercano. «Así que aquí está tu regalo de bienvenida. Cuando lo veas, recuérdanos a todos y cuánto te amamos». Lo tomó con manos cuidadosas y luego lo apretó contra su pecho. «H.I.», dijo, y luego rápidamente lo ató a la faja alrededor de su cintura. «¿Qué es eso, Nii-chan?», preguntó Shigeru. «¿Puedo verlo?», intervino Hanako. «Yo también. Yo también», insistió Rokuta. ¿Dónde estaba Takeo?». Kie miró a su alrededor y vio a Urokudaki prácticamente arrastrando al chico de vuelta al entrenamiento mientras él les extendía los brazos. Era bueno que no pudiera llorar cuando se lo pidiera, no tendría lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. Ella sacudió la cabeza con cariño y le hizo un gesto para que fuera con su sensei. «Entonces», dijo mientras se volvía hacia su hijo mayor, «entra y cuéntanos cómo fue mientras termino de preparar la cena». Sonrió y miró a sus hermanos.
¿Quién más quiere venir a escucharme hablar sobre la selección final? Preguntó. Yo. Vitorearon 3 voces jóvenes. Todos entraron y Tanjiro habló con gusto del paseo que había hecho, de la gente que había conocido y del final del examen. Ella notó que rara vez hablaba de los demonios que había matado, excepto para decir que había luchado contra ellos, había ganado y había rezado por ellos. No estaba segura de qué pensar de eso último. Los demonios eran malvados, según Urokudaki, y sin embargo, Tanjiro había sido uno y aún conservaba su propia naturaleza bondadosa. Mataban y comían personas, y aún así, sentía pena por ellos y conocía su difícil situación. Luchaban y destruían. Él los protegía quitándoles la cabeza, pero rezaba por ellos. Decidió que cada vez que orara después de eso, incluiría un pensamiento por todos los demonios que habían muerto ese día. De alguna manera, sospechaba que pocos más lo harían. Pero ella lo haría. Para Tanjiro. XXXX a de Ganezuka Otaru realmente no le gustaba, la gente. Para ser justos, a la gente tampoco le gustaba mucho, así que no veía muchas razones para intentar cambiarlo, pero su desagrado general se transformó en un odio absoluto cuando la gente le transmitió ese desagrado a sus espadas. No tenían que gustarles para apreciar la fina artesanía que brillaba en su trabajo. En realidad no le importaba si no les gustaba, pero que no les gustaran sus espadas, eran inocentes en todo esto. Y eran muy buenas espadas. Se aseguró de ello. Entonces, cuando los cazadores de demonios solían pedir a otros herreros de espadas, se sentía aliviado de no tener que lidiar con esos idiotas que no podían ver o comprender la verdadera belleza cuando la veían, pero también triste de que, bueno, no podían ver la verdadera belleza cuando la veían. Rechazar sus espadas era mucho peor que rechazarlo a él alguna vez. Por eso, solía fabricar espadas para principiantes, personas que acababan de pasar la selección final. Un hombre con mucho talento. En serio. Le hacía hervir la sangre cada vez que pensaba en ello. Y, sin embargo, cada vez, no podía evitar albergar la esperanza de que el siguiente fuera uno de los pocos buenos huevos del mundo, que verían, y tal vez incluso empezarían a entender, lo asombroso que era su trabajo. O al menos, que lo apreciarían. Pero nadie lo había hecho aún. Aún así, supuso que podía tener esperanza. Pero no le gustaba tener esperanzas, la gente siempre las destruía. Esa era una de las razones por las que no le gustaba la gente en general. Sin embargo, aún anhelaba fabricar la espada que llevaría a un Demon Slayer a lo más alto de la jerarquía para convertirse en una Shira, para ser considerado uno de los mejores. Tal vez este nuevo chico sería el indicado. Entonces conoció al chico nuevo Y. No sabía qué pensar. El chico era, a falta de una palabra mejor, brillante. El tipo de brillantez que hacía que Otaru quisiera alejarse o atacar, porque nadie tan brillante era honesto. Y sin embargo, el niño lo era. De alguna manera, él también podía darse cuenta de eso, pero no sabía de qué otra manera tratar a ese niño. O su familia. Otaru decidió casi inmediatamente que le desagradaban los mocosos más que la gente. Le hacían preguntas que él no quería responder. Y no se detenían. Aún así, todos tenían algún tipo de coloración roja en alguna parte de ellos, principalmente los ojos, pero el chico para el que había hecho la espada, el que tenía el cabello y los ojos rojos, seguramente sería el que convirtió la obra de arte de Otaru en la codiciada espada roja, pero había sido negro. Todo lo contrario de la impresión que daba el niño. Y nada rojo. No. Rojo. Otra decepción. Debería haberlo sabido. Y. Puede que no haya reaccionado bien, saltando sobre el chico de esa manera. No significaba que su hermana y su hermano tuvieran que atacarlo. Y luego interponerse entre él y el chico, lo que solo lo frustró más. Después de algunas discusiones bastante fuertes, algunas miradas desagradables y el asesino de demonios a quien le había dado la espada tratando de mediar, quien había oído hablar de un asesino de demonios que mediara antes, todos finalmente se calmaron nuevamente. Entonces el niño dijo algo sobre la respiración solar y por eso su espada era negra y griega. Honestamente, Otaru ya había tenido suficiente en ese momento. ¿La respiración solar era siquiera una forma? ¿No debería ser algún tipo de derivado de la llama? ¿Por qué estaba aquí con el cultivador de agua? Dudaba que el chico pudiera llegar tan lejos como Ashira, otra decepción más. Al menos el chico le había agradecido por la espada, así que no fue una decepción total, y todavía, hizo una pausa en su paso por la rotonda que conducía a su aldea para mirar por encima del hombro hacia el lugar de residencia de Urokudaki Sakonji. Al menos 2 de esos niños habían estado entrenando, quizás ellos producirían las espadas rojas.
¿Y si empezara a trabajar en esas cuchillas ahora, tomándose realmente su tiempo para afilarlas? Sí, eso podría funcionar. Y le daría una excusa para no tener que interactuar con nadie que no fuera un auténtico herrero. Con nuevo impulso, aceleró el paso y se apresuró a regresar a casa. Después de todo, tenía espadas preciosas y perfectas para hacer. Nezuko no había tenido la oportunidad de hablar con su hermano a menudo desde que había regresado de la selección final, pero se había asegurado de llevarlo a un lado e insistir en hablar con él. Le preguntó cómo estaba y él le aseguró que había estado bien, y sin embargo, Tanjiro, dijo suavemente, sé que Kaasan habló contigo, pero, me preocupa. ¿Vas a ir a matar demonios? Suspiró. Sí, lo soy. Aunque, para ser justos, incluso como demonio maté a otros demonios. Por lo general, encontraba una espada Nichirin. Lamentablemente, no son tan difíciles de conseguir si sabes dónde buscar. Hizo una pausa y esa expresión triste que ella odiaba ver en él se dibujó en su rostro. Pero luego negó con la cabeza y la sonrisa regresó. No hizo mucho para calmar la preocupación de Nezuko. Ella deseaba poder ir con él. Tan mal. En cualquier caso, les trae más paz de la que te imaginas. Me gusta usar lluvia suave si puedo. Es rápido e indoloro Respiró profundamente. Sé que han hecho cosas terribles. Sé que hay que detenerlos. Pero, no es raro que no sea culpa suya. Tienen nuevos instintos y pocos recuerdan alguna razón para luchar contra ellos. Incluso tú y yo, la primera vez que, ambos nos convertimos, se desvaneció, mirando hacia abajo. Nezuko se sintió mal. La sola idea de que la hubieran transformado le hacía un nudo en el estómago. La idea de que Tanjiro hubiera sido transformado la hacía sentir aún más mal. ¿Qué hubiera sido una luna creciente? Le había preguntado a Urokodaki-sensei sobre eso y ella sabía que Tanjiro había pasado por cosas peores de las que ella podía imaginar. Odiaba que su hermano pareciera estar guardándose eso, para protegerlos, de todos modos. Tenía la sensación de que se volvería más difícil con el tiempo y que, con el tiempo, protegerlos también sería más difícil, entonces ella tenía que convertirse en una buena cazadora de demonios antes de que eso sucediera, para que él confiara en ella. O eso o hacer que hable de ello de vez en cuando, aunque le resulte doloroso, pero solo cuando estuvo listo para compartirlo, pero él se habría ido, Ella realmente odiaba toda esta situación. ¿Por qué Muzan no los había dejado solos en su montaña? No habrían crecido aprendiendo a pelear con espadas. Simplemente habrían vivido. Ella quería que él se arrepintiera de ese error más que cualquier otra cosa. Excepto proteger a su familia. Demonios, continuó Tanjiro, lentamente, la gente que se convierte en ellos, esa es la peor parte. La mayoría de las veces, es como si la mejor parte de ellos simplemente desapareciera. Todos esos recuerdos. Me tomó demasiadas veces aprender a resistir eso. Y mi método de ensayo y error no es exactamente algo que otros demonios puedan usar. No, supuso que no lo era. Perder los recuerdos, es peor que haber cambiado de forma tan radical. Tus recuerdos te hacen ser quien eres, y Muzan te quita eso. Apretó los dientes y miró hacia otro lado. Decidida, Nezuko se agachó y agarró su mano, sujetándola y apretándola con fuerza. Lo conseguiremos, Oni-chan. Esta vez, estoy segura. Tanjiro miró sus manos, parpadeando, antes de volver a mirarla con la suave y cálida sonrisa que rara vez mostraba en estos días. Luego extendió la mano y le acarició el cabello. Ella chilló y lo miró con enojo. Él solo sonrió. Sí, lo haremos. Simplemente, no corras riesgos, insistió. Supongamos que nos persigue a nosotros, a ti. Ten cuidado, Oni-chan, hizo una pausa y se mordió el labio. Vuelve a casa, Oni-chan. Perderte nos dolería tanto como perdernos a ti. Durante varios segundos él la miró fijamente, pero luego se inclinó hacia adelante y la abrazó. Nunca cambies, Nezuko. Y te prometo que seré lo más cauteloso que pueda y volveré a casa. Ella se aferró a su aori, el típico aori a cuadros negros y verdes, no el azul que le había dado Urokodaki-sensei. Olía a él, a seguridad. Te amo, Nii-chan, susurró. Yo también te amo, Imoto-chan, respondió él. Se quedaron sentados allí durante un tiempo indefinido antes de que finalmente él retrocediera, luciendo más en paz de lo que lo había visto desde ese día. Tengo que irme, dijo. Vuelve a visitarnos a menudo, dijo. Él sonrió. Haré lo mejor que pueda. Ella frunció el ceño, pero se dio cuenta de que eso sería lo mejor que podría sacarle antes de asentir. Voy a ir a entrenar. Despídete de todos los demás antes de irte.
Él se rió entre dientes. Por supuesto. Entrena duro, Nezuko. Ella asintió con firmeza. Ay, Oni-chan. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió al campo de entrenamiento que había detrás de la casa para practicar sus golpes, ya que acababa de bajar de la montaña. Cada vez lo hacía más rápido, aunque las trampas se habían vuelto más letales últimamente. Ella tuvo que esforzarse para poder salir y pelear con su Oni-chan. Porque eran familia. Y así como él nunca los abandonaría, ellos querían apoyarlo, eso es lo que hace la verdadera familia. XXXX nota. Gracias a ti Melord Timicuatis por su ayuda en esto. De fin del capítulo, espero que les guste. Recuerden que voy a estar reviviendo el canal, tal vez me tome un día o dos de descanso de no subir. Ubuyashiki Kagaya miró los informes más recientes con una sonrisa suave y triste. No podía evitar estar triste. Incluso los informes de éxito giraban en torno a la muerte. Cada vez que pensaba en cómo Muzan marcaba a las personas para la muerte simplemente convirtiéndolas en demonios, y que los que estaban alrededor de dichos demonios morían aún más rápido y, a menudo, con muertes más espantosas, le dolía. Aún así, no podía evitar sentirse orgulloso de las personas que arriesgaban sus vidas, muchas incluso se ofrecían como voluntarias, aunque él insistía en pagarles por un trabajo tan peligroso e implacable, para detener a los demonios. Era inspirador verlo. Personas que habían pasado por el dolor a menudo arriesgaban tanto para evitar que otras personas, desconocidos que ni siquiera conocían, experimentaran ese dolor. Era, en una palabra, increíble. Él solo deseaba que no tuvieran que estar a la altura de las circunstancias. Una punzada de dolor le recorrió la cabeza y tuvo que cerrar los ojos. Se los frotó con suavidad y suspiró. Su padre se había quedado ciego bastante pronto en su vida. Kagaya sabía que probablemente él también perdería la vista pronto y, aunque odiaba esa idea, no veía mucho sentido en enfurecerse por algo que no podía cambiar. Simplemente tendría que encontrar soluciones alternativas. Hasta entonces, sin embargo, haría su trabajo y revisaría los informes que le enviaban. Tomó algunas notas para enviarle un rango canoeo superior para verificar algunos rumores de un bosque donde la gente desaparecía por la noche a un par de días de viaje hacia el sur y pasó al siguiente informe. Este vino de Kamado Tanjiro, no sabía muy bien qué pensar de ese niño en particular. El niño que decía ser del futuro y que ciertamente tenía pruebas, este niño en quien Urokudaki Sakonji, uno de sus antiguos pilares más fuertes y con los pies en la tierra, creía. Y ciertamente tampoco le había dado a Kagaya ninguna razón para no creerle. Era notablemente bueno en reunir información sobre demonios, aquellos de los que no se ocupaba él mismo. También era notablemente bueno en cazar demonios, y la velocidad a la que subía de rango, bueno, no sería una Shira en 2 meses como Imejima-san, pero, estaría cerca. Lo sería si Tanjiro quisiera ser una Shira. Aparentemente, había pedido que no lo consideraran para el puesto porque sentía que ya había llamado demasiado la atención de Muzan. Sin embargo, estaba dispuesto a asumir todas las tareas correspondientes. Incluido tomar un Tsuruko, de nuevo, probablemente no bajo el nombre, para cualquiera que estuviera dispuesto a aprender la segunda técnica de respiración solar, aparentemente, aprender otra técnica primero era un requisito previo. Kagaya tuvo que admitir que tener a alguien tan competente como cualquier pilar cubriendo el vacío mientras el resto de los Ashira se turnaban para entrenarse entre sí había sido una bendición que realmente no había esperado. A estas alturas, aceptaría cualquier buena noticia. En realidad, tenía un par de misiones que probablemente requerirían de Ashira, como el problema del barco. Un par de transbordadores que tendían a tener un mayor volumen de tráfico se perdían en ríos y bahías, y nadie podía encontrar rastro alguno de ellos. Grupos enteros de personas simplemente desaparecían. Kagaya había enviado a algunos de los rangos inferiores a investigar, pero no habían descubierto el problema o no habían regresado. Había estado contemplando enviar a uno de sus pilares la próxima vez que pudiera programarlo. Pero, decidido, rápidamente anotó el mensaje y le envió un mensaje a su cuervo Kasugai para que lo transmitiera. Luego tomó notas y pasó al siguiente informe. XXXX Tanjiro se miró la mano mientras esperaba el ferry que lo llevaría a través del mar interior de Seto hasta Shikoku. Se encontró haciendo eso a menudo, desde que había regresado esta vez. Mirarse las manos. Parecían tan normales. Pero no se sentían normales. No para él. Este ciclo había sido el más largo en el que había permanecido como humano desde la primera vez y, honestamente, le encantaba.
No ser un demonio tenía sus desventajas, pero tenía muchas más cosas positivas. No tenía que vigilar sus pensamientos por miedo a llamar la atención de Muzan. No tenía que preocuparse por llamar la atención superando la maldición demasiado pronto. No tenía que preocuparse por el sol o esconderse del resto del cuerpo de cazadores de demonios, pero lo mejor de todo era que no tenía que ignorar ese anhelo de hambre en sus entrañas que nunca desaparecía del todo. Siempre era peor antes de que su cuerpo cambiara, antes de dormir, pero siempre seguía ahí. A veces no sabía cómo Nezuko siempre había sido tan fuerte esa primera vez. El problema era que estaba bastante seguro de que había sido un demonio por mucho más tiempo del que había sido humano en este punto de los reinicios, lo que tenía que ser la razón por la que su piel, a veces, se sentía demasiado pequeña, apretada. Porque todavía prefería evitar el sol en su pico, y a veces en otras partes del día. Porque a veces percibía un olor a sangre y tenía que prepararse por un momento. Ya no estaba acostumbrado a ser humano. Otra cosa más que Muzan le había quitado. Apretó el puño y miró hacia arriba. Sus ojos escrutaron el muelle en el que esperaba, rodeado de un par de docenas de personas. Vio comerciantes ambulantes que iban desde una sola persona hasta un grupo de 8 y algunos animales de carga. Vio algunos viajeros al azar, quizás se dirigían a ver a la familia. Solo para escapar y comenzar una nueva vida en una nueva zona. Quizás viajando simplemente para ver los lugares de interés. No lo sabía. Sin embargo, la mayoría de las personas parecían ser de clase media baja y clase baja, tal vez con excepciones de los comerciantes, pero la sociedad nunca los había considerado de clase alta de todos modos. Exactamente el tipo de personas que habían estado desapareciendo en los transbordadores recientemente. El barco en el que viajarían ya estaba en el muelle, esperando a que los marineros terminaran de prepararse. No había muchos, ya que no era un barco especialmente grande, pero cuando los ojos de Tanjiro los recorrieron, reconoció algo. Una especie de desesperación sin esperanza que le desgarraba el corazón. Conteniendo un suspiro, metió la mano en el bolsillo de sus pantalones, inventos brillantes, los bolsillos. Y sacó el billete que había tenido que comprar para el barco. Lo olió de nuevo y asintió. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo había comprobado, pero definitivamente reconoció el olor. En realidad, tenía sentido. Los trenes no siempre estaban cerca y el demonio en cuestión tenía que llegar al estado de luna menguante de alguna manera. En algún momento de los siguientes 2 años, debió haber abandonado el plan del barco ferry y haber pasado a los trenes, ya sea porque pensó que podría conseguir más gente de esa manera o porque quería despistar a los cazadores de demonios. Y como Tanjiro no tenía ningún refuerzo esta vez, potencialmente tendría que luchar sin sus ojos, en el agua, de noche. Ya tenía una venda preparada, pero eso no significaba que lo estuviera deseando. Se preguntó si se tapaba los oídos, ¿podría evitar la orden de irse a dormir? Podría disminuir los efectos, pero ¿valdría la pena? El demonio que recordaba nunca había sido un gran luchador, prefiriendo apegarse a trucos ocultos y habilidades especiales. Todo lo contrario de Akaza, por supuesto. Metió la mano en el otro bolsillo y se relajó un poco. Allí había metido sus pendientes a Nafuda y se había recogido el pelo con una sujegasa. Quería parecer lo más anodino posible para no llamar la atención de Muzan. Luego miró hacia el cielo, que se oscurecía lentamente a medida que la luz del día se desvanecía. Un grito proveniente del barco atrajo su atención hacia él. Uno de los barqueros llamó a todos para que se acercaran y presentaran sus boletos. Eso significaba que Tanjiro probablemente tendría que volver a dormirse para darle tiempo a Enmu de conectarse con el barco, ganar confianza y mostrarse. Lo estaba deseando y no tanto. Se preguntó si su sueño había cambiado, ¿qué diría de él si lo hubiera hecho? Quería saber cuánto había cambiado. Quizás podría simplemente olfatear a Enmu y matarlo inmediatamente, pero hacerlo en un lugar tan pequeño sin lastimar a los pasajeros o la tripulación sería bastante difícil si todos estuvieran dormidos. Si iba tras Enmu inmediatamente, todos entrarían en pánico y podrían no confiar en él. Definitivamente tendría que luchar contra los marineros, a quienes Enmu probablemente ya les había lavado el cerebro, chantajeado o prometido sueños, y no podía permitirse matar a ningún humano. Nunca. No después de, sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en la cola que se había formado para subir al barco. Un hombre de aspecto especialmente adusto cogió los billetes y, sí, los marcó. Probablemente habría una reacción tardía, pero de alguna manera no pudo evitar pensar que el hechizo haría que todos se sintieran muy somnolientos muy rápidamente. Y probablemente, Tanjiro ya había sido marcado como un cazador de demonios.
Realmente necesitaba hablar con Ubuyashiki sobre andar sin uniforme. Tendría menos protección física, pero valdría la pena para evitar problemas como este. El hombre ni siquiera lo miró 2 veces mientras perforaba el billete y se giraba hacia la siguiente persona. Interesante, pero no lo suficiente como para llamar realmente la atención de Tanjiro. Ya podía sentir que el hechizo se apoderaba de él, y podía luchar contra él, pero eso podría atraer más atención hacia él. No tardó mucho en decidir que sabía cómo salir del estado de sueño y, aunque no era algo que estuviera deseando hacer, probablemente sería la mejor opción. Y además, le había prometido a Nezuko que llamaría menos la atención. Sin embargo, antes de quedarse dormido, quería hacerse una idea general del aspecto del transbordador. No era un barco enorme, parecía anticuado y desgastado, hecho de madera, sin velas ni motor. Por eso se necesitaban tantos marineros, ya fuera para empujar el barco con pértiga o remando. En el centro, hacia la parte trasera, se había construido una zona cubierta con asientos de madera para los pasajeros. Supuso que los animales y el equipaje más pesado irían en los extremos. Ahora solo tenía que averiguar dónde estaba ese punto débil. Olfateó el aire, obligándose a permanecer despierto al menos un par de minutos más. Podía sentir vagamente al demonio, pero ciertamente no se había fusionado con la nave, todavía. Parece que al menos tuvo algo de tiempo. Todavía inquieto, se dejó arrullar para quedar dormido. Se despertó en las montañas. En la nieve. Respiró profundamente el aire fresco y escuchó el sonido de una risa que provenía de la casa familiar. Suspiró y dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Entonces, su sueño no había cambiado. Fue a dar un paso adelante y miró hacia abajo, captando su mano. Tenía garras. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta y al instante la contuvo y la llevó de nuevo al pecho. Entonces, como había hecho al despertarse aquel día, hacía ya tantos meses, parecía que habían pasado años y nada de tiempo, se dio la vuelta y corrió hacia el arroyo, prácticamente deslizándose hasta las rodillas en el muelle y mirando por el borde. Normal. Parecía completamente normal. Dejó escapar un suspiro y prácticamente se desplomó. ¡Oh, Dios mío! Se giró y vio a Nezuko muy enfadado, corriendo hacia él con su equipo de invierno en la mano. Miró sus pies descalzos. Ah, cierto. No hay sanación demoníaca. Extendió la mano para quitárselas, pero vio que su mano todavía tenía garras. Se quedó congelado. Nezuko, dijo lentamente, ¿me veo normal? Ella resopló y sus mejillas se hincharon. ¿Quieres decir normal como salir corriendo sin nada que te mantenga caliente? Entonces sí, te ves completamente normal para alguien que está a punto de congelarse. Él resopló silenciosamente y tomó el anten antes de ponérselo, siguiendo con su Fukagutsu. Listo. Ya estoy vestido. Bien. Dijo ella, con las manos en las caderas. Porque ahora tenemos que ir a entrenar. Tanjiro parpadeó. Espera, ¿qué? Y así de rápido, el mundo a su alrededor había cambiado. Ya no estaban en su antigua montaña, sino en la de Orokudaki, ambos vestidos para entrenar. Entonces Nezuko se volvió hacia él. Entrena conmigo, Oni-san. Antes de que pudiera responder, ella lo atacó con su espada de madera, con movimientos tan elegantes al estilo de respiración de agua que su propia respiración se quedó atrapada en su garganta. ¿Desde cuándo se había vuelto tan buena? Sonriendo, esquivó de nuevo, paró y se movió alrededor de ella, entrando en la pelea y disfrutándola. Realmente sintió que podía ir con todo y estaba a punto de lanzar un ataque de Inokami Kagura cuando un movimiento atrapó el rabillo del ojo. Alguien corrió por el bosque, alguien a quien no reconoció. Alguien que no debería estar aquí. Soy tu oponente, Tanjiro Lee. Dijo Nezuko enfadada, lanzándose hacia él con una penetrante gota de lluvia. Así es como lo maté, ya lo sabes. Los ojos de Tanjiro se abrieron de par en par. Muzan estaba muerto. Su corazón dio un vuelco en su pecho y, por un instante, todo volvió a estar bien en el mundo, pero entonces recordó aquella figura entre los árboles. Esto fue solo un sueño. Ella utilizó el movimiento más rápido del estilo acuático. Lo utilizó bien. Aún así, él se apartó y le dio un golpe en la nuca. Lo siento, Nezuko, dijo en voz baja mientras ella caía al suelo, inconsciente, detrás de él. Es un sueño realmente hermoso, pero eso es todo. Y con eso, se lanzó al bosque tras la persona, usando su estilo de respiración para llegar a las copas de los árboles. Y solo su estilo de respiración. Ciertamente no usó ningún rasgo demoníaco porque no es un demonio. Él no estaba.
Él no pensaba en sí mismo de esa manera. Cuánto odiaba a Muzan. Sintió algo a su izquierda y se detuvo, girando en esa dirección. Allí encontró lo que parecía una grieta, suspendida en el aire. Solo dudó un momento antes de atravesarla, hacia el agua clara con un hermoso cielo azul sobre sus cabezas. ¿Era esto, su alma? Sí, eso resonó en él. Se sentía tan familiar aquí, tan cálido, el único problema real que tenía era el rojo que rodeaba el horizonte, que se desvanecía en azul como si el sol estuviera a punto de ponerse. Por alguna razón, no le gustaba ese rojo. Ignorándolo, corrió por la superficie del agua en busca del invasor. No tardó mucho en ver a alguien a lo lejos, de pie junto a lo que parecía ser el sol, un sol muy pequeño, rodeado de pequeños seres ardientes. Tanjiro corrió hacia ellos. La persona levantó la mano, como si quisiera apuñalar al sol. Tanjiro sintió que un gruñido se formaba en su pecho y flexionó las garras. El mundo a su alrededor se volvió aún más rojo. Agarró la mano justo cuando estaba a punto de hundir el cuchillo en la esfera, tirando a la persona al suelo. El agua ya no parecía tranquila ni plácida cuando las olas comenzaron a agitarse a su alrededor. ¿Era él o también estallaron en llamas? Como la superficie de un sol, no, eso era ridículo y, de todos modos, no importaba. La persona, otro niño, como los que recordaba, miró a Tanjiro con miedo. No se supone que estés aquí. Los humanos no pueden entrar en su subconsciente. Tendrías que ser, y entonces se les quedó la respiración atrapada en la garganta. Se supone que eres un cazador de demonios. No un demonio. Tanjiro apretó los dientes. Respóndeme con la verdad, dijo con toda la calma que pudo. El sol, el corazón de su propia alma, parecía que iba a quemarlo en cualquier momento. Lo ignoró. ¿Mis ojos dicen algo? La niña, pensó que era una niña, aunque no estaba del todo seguro, tragó saliva. Ese sí, todo su cuerpo se tensó. ¿Qué dice? Preguntó. De depilación cero. El corazón de Tanjiro se detuvo. El mundo permaneció suspendido en una frágil quietud durante una eternidad que duró solo unos instantes. Entonces gritó. El océano que los rodeaba agitaba enormes olas, ¿eran olas o explosiones de llamas y plasma? Que no parecían tocarlos. De alguna manera lo había sabido. Lo había sabido. ¿Por qué tenía que preguntar? ¿Era esto parte de su sueño porque una parte perversa de él había disfrutado realmente del poder que había tenido como demonio? ¿Realmente había caído tan bajo? Convertirse en el monstruo contra el que había estado luchando durante tanto tiempo, recordó la imagen de un hombre con un traje occidental blanco que le ponía una mano en el hombro. No era una expresión amistosa ni cálida, sino más bien posesiva y desalentadora. Tu capacidad de resistencia es divertida, Tanjiro-kun, le susurró al oído. Pero, ¿cuánto tiempo podrás aguantar? Al final serás uno de nosotros y lo disfrutarás. ¡No! No, no podía ser. No después de todo por lo que había luchado. No después de... Un haz de calor lo atacó y miró hacia arriba para ver a los seres en llamas de antes amontonarse sobre él. Estás equivocado. Dijo uno. Él marcó tu alma, dijo otro sin hablar. Pero él no es tu dueño. Gritaron muchos de ellos prácticamente a la vez. Deja de lastimarlos. Suplicó una última voz que no era una voz y miró hacia abajo para ver al niño que tenía delante gritando de dolor. Tanjiro miró sus brazos, todavía sostenidos en sus manos, y vio, los había roto. Gritó, saltando hacia atrás como si se hubiera quemado, y luego corriendo hacia adelante frenéticamente, tratando de ignorar la culpa absoluta por haber hecho algo tan horrible. Lo siento mucho. Yo, no creo que eso deba ser un problema en tu cuerpo real. Se transfiere. No quise decir, lo siento mucho, mucho. Me iré. Dijeron, llevándose las manos al pecho mientras se alejaban de él torpemente. Probablemente sea una buena idea, dijo Tanjiro, luego se arrodilló y se inclinó en Seiza. Pero antes de que te vayas, debes saber que no fue mi intención hacerlo. Te pido disculpas sinceramente. Silencio salvo algunas respiraciones temblorosas del niño. Yo, iba a matarte, ¿sabes? Dijeron en voz baja. ¿Aún así me pides disculpas? Tanjiro levantó la vista. Lo sé, dijo con la sonrisa más cálida que pudo esbozar. Eso no es excusa. El niño se rió un poco histéricamente. ¿Qué clase de demonio eres? Su sonrisa desapareció por un instante, pero se obligó a volver a aparecer. Puede que ahora parezca uno, pero en realidad no lo soy. Eso no era del todo mentira. Tampoco era del todo verdad. En realidad ya no sabía exactamente quién era. El niño parecía escéptico.
Tal vez deberías irte y hablaré contigo una vez que tus brazos se sientan mejor. Su escepticismo no cambió, pero asintieron, y luego desaparecieron. Los hombros de Tanjiro se hundieron, y luego levantó los puños por encima de su cabeza y los bajó con el grito más fuerte que pudo. El agua chapoteó debajo de él. Entonces miró a su alrededor una vez más y, aunque el océano todavía parecía un poco agitado, estaba mejor que antes. El rojo también había retrocedido. Bien. Bajó la mirada hacia sus manos con garras. Muzan, gruñó. Luego respiró profundamente y soltó el aire. No era el momento. De alguna manera, tuvo la sensación de que suicidarse en esa parte del mundo no sería una buena idea, así que se puso de pie y se apresuró a regresar al bosque en el que había estado antes. No le llevó mucho tiempo encontrar el desgarro, pero se alegró de saber dónde había estado, ya que encontrarlo en ese tramo interminable no habría sido fácil. En el momento en que dio un paso, sacó su espada y se la puso en la garganta. Varios segundos después, abrió los ojos, jadeando y sobresaltando a la figura que tenía frente a él, la figura que había sostenido un cuchillo sobre él, como si quisiera apuñalarlo. De nuevo. Inmediatamente agarró el brazo que sostenía el cuchillo y el niño gimió como si tuviera dolor. Se aseguró de no apretarlos con fuerza, pero aún así lo miraron mientras se levantaba en toda su estatura, aterrorizados. ¿Realmente no eres un demonio? Preguntaron. Algo dentro de él se tensó, pero lo ignoró y le sonrió al niño. No. Me estás haciendo daño, dijeron en voz baja y, por el gesto de encogimiento que dieron, él no lo dudó. No los soltó hasta que les quitó el cuchillo de la mano. Una vez que los soltó, saltaron hacia atrás, sosteniendo sus brazos contra el pecho. No es una persona amable, dijo finalmente Tanjiro, con voz suave. ¿Qué? Preguntó el niño confundido. El demonio que te prometió un buen sueño, no es una buena persona. Le gusta dar buenos sueños y luego convertirlos en pesadillas para ver la expresión de angustia en los rostros de las personas antes de comérselos. Cualquier sueño que quisieras, él lo habría pervertido. Los grandes ojos marrones del niño lo miraron con horror. Pero, él prometió. Tanjiro se acercó lentamente, puso su mano sobre la cabeza del niño y la frotó suavemente, incluso después de que se estremeció. Lo sé, lo siento. Cayeron de rodillas mientras sollozaban, apenas oyéndose el sonido del agua corriendo. Oye, ¿cómo te llamas? Preguntó Tanjiro, arrodillándose junto a ellos. Miki, él asintió. Está bien, Miki-chan. Soy Tanjiro. ¿Te gustaría contarme qué pasó? Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio y sollozando en silencio. Soy un huérfano. Los demonios mataron a mi papá y a mi hermana menor. Mamá ya se había ido. Tenía tanta hambre todo el tiempo y nadie me quería, dijeron que estaba loca por creer en demonios, me tiraron piedras, entonces en Muese-san me vio y me dijo que podía ponerme en un sueño donde todos estaban vivos de nuevo si tan solo, se desvaneció. Los extrañó mucho. Oye, dijo Tanjiro en voz baja, poniendo una mano sobre su cabeza otra vez y sintiéndose complacido cuando ella no se apartó. ¿Sabes? Mi experiencia fue exactamente la opuesta. Después de un encuentro con un demonio, vi a mi familia asesinada frente a mí una y otra vez, y la única forma de detenerlos era convertirme en un demonio, distraer al hombre que convierte a las personas en demonios para que puedan vivir. Respiró profundamente. Recuerdo cuánto los extrañé cada vez que murieron. Hizo una pausa por un momento. Sé que no traerá de vuelta a tu familia, pero conozco un lugar al que podrías ir y estar a salvo. No será lo mismo. Nada podrá serlo nunca. Pero puedes luchar contra los demonios si así lo eliges, y si no, ellos tienen otras formas de ayudarte. La niña resopló y lo miró como si no se atreviera a tener esperanzas. ¿De verdad? Preguntó en voz baja. De verdad, dijo, y luego miró a su alrededor, pero primero tenemos que asegurarnos de que nadie aquí se ahogue cuando mate al demonio. ¿De acuerdo? Hizo una pausa, con la respiración agitada y temblorosa antes de asentir. Está bien. Volvió a pasarle la mano por el pelo corto, probablemente algo que había hecho para protegerse. Pobre chica. Ahora, dijo mientras se levantaba, quédate aquí hasta que no necesitó que ella jadeara ni que abriera los ojos de par en par para saber que había algo detrás de él. Sintió la intención asesina y se agachó. Uno de los marineros clavó un cuchillo en la cubierta donde acababa de estar. No te interpongas en mi sueño. Gruñó. Tanjiro ni siquiera dudó en esquivar el siguiente ataque, rodearlo y noquearlo por detrás. Justo a tiempo para ver a los otros hombres dirigirse hacia él.
En realidad, tampoco le llevó mucho tiempo eliminarlos. Quédate aquí, le dijo a Mickey antes de salir corriendo hacia la proa del barco. Se detuvo y olfateó el aire, cerrando los ojos para concentrarse. 2 puntos de concentración de donde provenía el olor. Detrás de él y en la parte superior del techo del barco, así como justo delante, hacia la parte delantera del barco. Entonces, ¿había tenido tiempo suficiente para fusionarse, no? Miró hacia atrás y vio que incluso los animales, que tenían una especie de sexto sentido, estaban pateando inquietos y alejándose de ese lado del bote lo más que podían. Tanjiro sonrió y luego miró al demonio. Entonces, ¿lograste escapar?, preguntó la luna menguante. Veamos si puedes hacerlo de nuevo. Ve a dormir. Se encontró de nuevo en la casa de Urokudaki mientras Takeo y Nezuko corrían hacia él. Apretó los dientes y se puso la espada en la garganta. Afuera, abrió los ojos y corrió hacia el cuerpo en el techo. Dejó que el demonio pensara que había caído en la trampa otra vez. No se dio cuenta, ni le importó, de que cuando saltó y comenzó a enfrentarse al demonio en serio, su sombrero y la tela que había usado para atar su cabello se habían caído, mostrando el rojo de su cabello brillando a la luz de la luna. Al igual que antes, la luna menguante entró en pánico cuando Tanjiro siguió saliendo de su sueño. Continuó su ataque contra el cuerpo, no tan rápido ni tan poderoso como recordaba del tren. Bien. Saltó hacia el demonio que se apartó de su camino, tal como esperaba. En lugar de seguir al demonio por el aire, se lanzó desde el techo hacia el área que los animales estaban evitando. Un sonido ahogado y estrangulado salió del cuerpo señuelo de la luna menguante. Tanjiro se concentró en el punto, sabiendo que tendría que girar de inmediato para evitar que el demonio intentara devorar a las personas dentro del área protegida para recuperarse. Sus pies tocaron el suelo y pudo ver los extraños crecimientos similares a tentáculos que recordaba del tren que venían tras él, pero ya había saltado a la danza del dios del fuego, cielo azul claro, girando verticalmente en el aire. En el momento en que lo hizo, oyó un grito, pequeño y agudo, de miedo más que de dolor. Al darse la vuelta, vio a Enmu agarrándose la garganta, soltando un grito desde todo el barco, pero también pudo ver a la niña sostenida en uno de los extraños apéndices por la garganta. Tanjiro saltó hacia adelante, pero tenía una elección. La niña o la gente dentro. Enmu lo había hecho a propósito, siempre hacía que sus pérdidas dolieran. Pero Tanjiro pudo hacerlo. Usó su respiración solar para disparar hacia adelante y destruir a todos los demonios dentro del pabellón, luego se detuvo al final y se giró para disparar de vuelta solo para ver a Enmu morder la garganta de la chica. Debería haberse ocupado también del cuerpo del señuelo. No. Gritó Tanjiro y algo cambió. No sabía qué, pero se movió más rápido que antes, agarrándose del costado del refugio, sin notar las marcas de garras que dejó atrás, pero usando una primera forma. Vals para cortar el cuello de la luna menguante mientras agarraba simultáneamente a Mickey, aterrizando de nuevo cerca de la parte delantera del bote, que ahora se estaba hundiendo. Pensó que tenía tiempo, pensó que podría ser lo suficientemente rápido, él, se había equivocado. Su cuello estaba cubierto de sangre. Ni siquiera sabía dónde estaba la cabeza del cuerpo falso y en ese momento no le importaba demasiado. Pero sí sabía que había demasiada sangre, demasiada sangre. Intentó contenerlo, poniendo sus manos sobre las marcas de punción que debían haber ido directamente a una vena o arteria. Oni-chan, susurró, sin poder enfocar la mirada. Era tan pequeña. Mickey, quédate conmigo. Rogó, suplicó. Fue agradable, dijo con voz ronca. Tupe promesa. Pero, ¿podré volver a ver a papá? No. Negó, deseando que la sangre se detuviera. Y mamá, Mickey. Y. Hola, Shi. No. Por favor. Quédate conmigo. Sigue hablándome. Pero no lo hizo. Su respiración se hizo más lenta y luego se detuvo por completo, y durante varios segundos, cada uno de los cuales duró una vida, se quedó allí parado mientras la gente dentro del bote comenzaba a despertar y veía que se estaban hundiendo, pero Tanjiro no podía moverse. Solo podía mirar a la niña en sus brazos mientras el agua del mar lavaba la sangre. ¿Cuándo había caído de rodillas? ¿Importaba? Había fracasado. Había cometido un error. Y ella había pagado el precio por ello. Una rabia profunda lo azotaba con una culpa aún más profunda. El barco que lo rodeaba seguía chirriando débilmente. El demonio que había hecho esto, el demonio que necesitaba ser eliminado. Y sería, pero no lo suficientemente rápido.
Arte de sangre demoníaca, siseó para sí mismo, sin registrar las palabras mientras se rascaba el dedo con la garra del pulgar, explosión de fuego de palma. Un fuego rojo profundo se extendió desde él, abarcando rápidamente todo el barco, llevando los gritos tanto del demonio moribundo como de la gente dentro de la preocupación y el dolor que se desvanecía a un dolor intenso y miedo. Ni se te ocurra pensar en lastimar a otra persona. Gritó Tanjiro, sabiendo que el fuego no dañaría a quienes no quería. En cuestión de segundos, todo el barco se había convertido en una llama indolora. Indolora para los humanos, al menos. El demonio, por otro lado, Enmu era una de las pocas personas que Tanjiro podía decir honestamente que odiaba. Eso no significaba que no sintiera lástima por él, Tanjiro sentía lástima por todos los demonios, incluido el propio Muzan. Pero pocos se metían en su cabeza como el menguante. Incluso conociendo sus trucos de antemano, aún así había fracasado. Gritó largo y fuerte mientras abrazaba una pequeña figura. Entonces todo lo que acababa de pasar hizo clic en su mente y se dio cuenta de lo que había hecho. El fuego que lo rodeaba, el fuego que ni siquiera el agua que entraba a toda velocidad podía apagar, su garganta se cerró. No debería poder hacer eso. ¿Por qué había podido hacer eso? Bajó la mirada hacia sus manos, normal. Completamente normal, y, sin embargo, el fuego imposible ardía a su alrededor, quemando tanto la posesión demoníaca como el hechizo para dormir. El fuego imposible sea, porque eso no debería ser, porque él no era, esto no podía ser, se oyó un fuerte claxon procedente de un barco que se acercaba hacia ellos y que llevaba su propia luz. Debía ser un barco más grande si tenían ese tipo de luz para lanzar, incluso en esa oscuridad. Durante varios segundos simplemente permaneció sentado mientras los gritos de la antigua luna menguante finalmente se apagaban, y junto con ella, el fuego. Nadie se le acercó. Él no los culpó, el agua de la cubierta subió y Tanjiro no pudo evitar, en su vago estado de entumecimiento, sentirse un poco sorprendido de que no se hubiera inclinado y hundido más rápido. Quizás era todo el peso en el otro extremo. El barco más grande los encontró y comenzó a subir gente a bordo. Tanjiro continuó sentado en el agua, que cada vez era más grande. Solo cuando finalmente evacuaron a las demás personas, se puso de pie y un hombre se acercó a ellos en un barco que ya estaba lleno de pasajeros. «Jovencito», preguntó. «¿Me oyes? Tenemos que sacarte de aquí». Tanjiro miró a los temerosos pasajeros y luego a la niña en sus brazos. Asintió y comenzó a caminar hacia el bote, sorteando el bosque que finalmente había comenzado a inclinarse. Incluso vio que ayudaban a los animales en pánico a subir a otros botes. No parecía un trabajo agradable. «Bien», dijo mientras se sumergía en el agua y comenzaba a nadar, todavía sosteniendo a Miki detrás de él. «¿Está bien?», preguntó el hombre mientras se acercaba y agarraba a Miki. «Está muerta», dijo Tanjiro. El hombre vaciló. «Por favor», dijo el cazador de demonios en voz baja, «déjame llevármela y darle un entierro apropiado». Apenas podía ver los ojos del hombre en la oscuridad, no tenía ojos de demonio, no los tenía, así que no podía ver en la oscuridad como ellos, pero Tanjiro prácticamente sintió que la mirada del hombre se suavizaba. «Por supuesto», dijo, ayudándola a subir a bordo. «¿Qué pasó?». Tanjiro se subió al bote y todos los pasajeros se alejaron de él con miedo. Hizo una pausa. No podía decirles que había un demonio. No le creerían. Un hombre quería hundir el barco y ahogar a la gente. Obligaron a esta chica a ayudarlo, pero logré convencerla de que no lo hiciera, él lo vio y la mató. Los ojos del barquero se abrieron de par en par. «¿Qué le pasó?». Tanjiro miró hacia atrás, hacia la punta del barco que se hundía bajo las aguas. «Yo lo maté». Silencio. Entonces la mirada del barquero se dirigió hacia la espada que Tanjiro llevaba en el costado. «Oh», dijo antes de gritarle a los hombres que estaban remando, «llévenos de vuelta al barco». Varios Ais atendieron su orden y el barco pequeño regresó al más grande. Los supervivientes tuvieron que permanecer en la cubierta del barco, ya que no había casi espacio para ellos en las cubiertas inferiores. Sin embargo, podrían llegar al puerto más cercano en menos de una hora. Los barqueros y los pasajeros hablaron con los policías, que acudieron a petición del capitán del barco para informar del hundimiento del ferry. Todos contaban historias diferentes sobre cómo se despertaron y no vieron nada y luego un incendio que no lastimó ni quemó, cómo el barco ya se estaba hundiendo, cómo el niño simplemente se sentó allí sosteniendo a la niña en sus brazos. Habían tenido suerte de que otro barco hubiera estado tan cerca o tal vez no hubiera habido tantos sobrevivientes. Todos buscaban al niño, y a la niña muerta, para interrogarlos.
Nadie los encontró. XXXX Kagaya recibió un informe de Tanjiro indicando que había matado a Luna Menguante 1, y que debía esperar que las otras lunas menguantes desaparecieran y vigilar a cualquiera que conocieran. También pidió un período de tiempo no revelado para vacaciones. Tanjiro nunca pidió vacaciones o un descanso, eso preocupó a Kagaya, por lo que lo aprobó con la salvedad de que el joven asesino de demonios tendría que mantenerse en contacto. Un par de días después, recibió un simple sí, lo cual no alivió sus preocupaciones. XXXX nota. Estas escenas de Tanjiro no sucederán a menudo. Creo que la historia es más interesante cuando se ve desde la perspectiva de un extraño. Me parece interesante que, si bien no disfruto meterme en la cabeza de Musan, me niego rotundamente a probar Enmu, tómatelo como quieras, supongo. Sombrero cónico asiático, a menudo hecho de bambú para protegerse del sol. También se conocen como Anten y Fukagutsu, abrigos japoneses y botas tejidas con paja, respectivamente. Me doy cuenta de que los transbordadores como este probablemente no funcionarían de noche y que esto es muy sospechoso, pero para ser justos, muchas de las cosas que hacen los demonios en el manga son muy sospechosas y aún así no llaman la atención del gobierno. Shrew de todos modos, uno de mis capítulos favoritos. ¿Me dejas saber qué piensas al respecto? Gracias a ti Melord Timicuatis por su ayuda. En serio, gracias. Me encanta además, gracias a todos los que leen, comentan y o comparten esta historia. De corazón. Fin del capítulo. Espero que les guste. Recuerden que voy a estar reviviendo el canal tal vez